Un padre vio morir a su hija el día que cumplió 15 años. Tiempo después, descubre lo que le sucedió. El triste destino de Ana María destrozó el corazón de su padre. Después de su tan terrible pérdida, el día de su cumpleaños número 15, cuando éste se encontraba celebrando su tan ansiada fiesta con diversos amigos de la escuela donde asistía. Aquel día, su fallecimiento fue algo que nadie se esperaba, ya que ella era una joven sana y saludable, y no hubo explicación alguna para su triste deceso hasta varios meses después, cuando el padre encontró algo que reveló lo que realmente le había sucedido a su pequeña. Desde aquel momento, el hombre hizo todo lo que estuvo en sus manos para exigir justicia ante los responsables. No podrás creer lo que sucedió con ella. Rodolfo Suárez, padre de la jovencita, pedía justicia ante las autoridades, implorando que por favor investigaran más a fondo el fallecimiento de su pequeña, pues los responsables debían pagar. El hombre se había quedado solo después de aquel triste acontecimiento, ya que desde que la pequeña Ana tenía 9 años, él se había hecho responsable de ella, pues su madre los había abandonado por otro hombre, dejando atrás a su familia y olvidándose de su hija. La pequeña Ana, desde aquel momento había crecido con un vacío en el corazón, pues ella pensaba que no era merecedora de amor, ya que aunque su padre siempre se encontraba presente en su vida, él tenía que trabajar mucho y ella solía quedarse sola en casa, pensando por qué su madre no la había querido, pues la última vez que la vio, ella solo la dejó en la puerta de la escuela y se marchó sin despedirse, y durante todo aquel tiempo, ella siempre había esperado una llamada de su parte, pero esta nunca llegó. Cuando Ana creció, se refugió en los estudios y era muy buena en ello. Así también compensó la falta de atención en casa con diversas amistades, con las cuales intentaba cubrir la falta que le hacían sus padres en su vida. Lamentablemente, don Rodolfo no se dio cuenta en aquellos años. El dinero no lo era todo, aunque para él era muy importante que su pequeña tuviera todo para que no pasara necesidades, sin imaginar que le faltaba lo más importante, la guía de un padre mientras iba entrando en la adolescencia. Cuando la jovencita cumplió 14 años, se hizo amiga de Mariana, una muchacha 2 años mayor que ella, quien comenzó a frecuentarla por conveniencia, debido a que don Rodolfo había podido levantar un negocio en todos aquellos años, y este le estaba produciendo mucho dinero. Ana realmente no podía ver las intenciones de su supuesta amiga, quien solo la usaba para obtener dinero. La muchacha se encontraba metida en vicios con hombres mayores que ella y hasta un día le propuso a la inocente Ana para que la acompañara a una fiesta en donde todo comenzó. Allí, Ana conoció a Esteban, un joven apuesto quien era 10 años mayor que ella. Con su aspecto descuidado y su fama de ser un chico malo, conquistó a la jovencita, con quien pronto comenzó una relación. Ana no sabía bien en qué se estaba metiendo, simplemente se dejaba llevar por aquellas malas influencias, ya que de aquella manera no se sentía tan sola en casa. Don Rodolfo no estaba enterado de los pasos de su hija, ya que él creía que ella pasaba el día en la escuela estudiando. Debido a que siempre había sido una jovencita muy aplicada, por eso mismo, él jamás revisaba los apuntes y mucho menos las notas, confiando en ella ciegamente. Ana le decía a su padre que ella se quedaba hasta tarde en la biblioteca estudiando, cuando realmente se encontraba con Esteban, quien la comenzó a meter en su mundo lleno de vicios. Finalmente, aquel hombre de 24 años logró su cometido y convenció a la jovencita para que acudieran a un establecimiento para pasar la noche. Ana no estaba segura de aquello y se lo hizo saber, pues ella aún era muy pequeña, pero bajo la insistencia de este y de su supuesta amiga, ella accedió a pesar de que no se encontraba cómoda con aquella idea. Después de aquel día, Ana no volvió a saber de Esteban,
quien la cambió rápidamente por otra joven, ignorando los mensajes que ella le enviaba y dejándola con el corazón destrozado preguntándose ¿por qué todos la abandonaban como su madre lo había hecho algún día? Después de algún tiempo, la jovencita comenzó a sentirse muy mal y tras comentárselo a Mariana, ésta le aconsejó que debía hacerse una prueba de embarazo. Ana se encontraba muy asustada cuando finalmente vio el resultado. Era positivo. Ella se encontraba esperando un bebé de aquel hombre quien la había dejado por otra. Aún así, la joven Ana decidió contarle sobre el hijo que esperaban juntos, pues ella se encontraba desesperada y no sabía qué hacer en aquella situación. Pero aquel hombre la rechazó inmediatamente y le dijo que él no quería ser padre aún, y mucho menos con ella. Ana, desesperada, pidió consejos a su supuesta amiga, quien le dijo que ella conocía a una mujer quien podía ayudarla a deshacerse de aquel problema, dándole finalmente un número para que acudiera lo más pronto posible. Ana se encontraba con el corazón roto y una gran indecisión, y tras salir de la escuela decidió acudir a la iglesia para pedir consejo del padre, pero éste simplemente la juzgó en vez de aconsejarla bien, diciéndole que viviría toda su vida en pecado y señalándola por lo que había hecho. Después de aquel día, Ana vagaba por los pasillos de la escuela y lloraba en los rincones cuando nadie la veía. Sus calificaciones bajaron considerablemente y los maestros se encontraban preocupados por su situación, por lo que llamaron a su padre, pero éste jamás contestó el teléfono debido a su ocupado trabajo. Finalmente, fue en clase de ciencias cuando un maestro habló sobre la inconsciencia de la juventud actual, quien traían al mundo a pequeños bebés cuando aún no sabían nada de la vida. El hombre pasó 2 horas juzgando a las madres jóvenes y a sus terribles decisiones. Aquel día, Ana salió de clases y le escribió nuevamente a Esteban pidiéndole apoyo, a lo que él le respondió que solo le ayudaría si ella decidía no quedarse con el pequeño que llevaba en su vientre. Con toda aquella presión encima de los hombros de una jovencita de tan solo 14 años, Ana no tuvo más opción que sucumbir a las ideas de aquel hombre mayor, quien la acompañó hasta aquel lugar en donde finalmente le harían un procedimiento para acabar con todo aquello. El día de aquella cita era el cumpleaños número 15 de Ana, quien con lágrimas en los ojos tuvo que afrontar aquella situación tan difícil, pues sentía que no podía confiar en nadie. Cuando todo acabó, ella se dirigió a casa y al llegar solo quería descansar, pero se dio con la sorpresa de que su padre le había estado organizando una gran fiesta y había invitado a todos sus compañeros de clase. La joven no tenía manera de negarse a participar, pues era algo que ella misma le había pedido por mucho tiempo a Rodolfo, por lo que no tuvo otra opción que vestirse para la ocasión. Pero antes compartió todo lo que le había pasado en su blog, en donde siempre escribía su día a día para no sentirse tan sola. La joven aquella noche bailó con su padre, quien a pesar de siempre encontrarse ausente, él amaba y trataba de darle lo mejor de sí. En aquel momento, ella comprendió que era la única persona que no se había ido de su vida y en quien podía confiar ciegamente. Pero era demasiado tarde para aquella lección, pues de repente, la joven cayó tendida en el suelo después de bailar durante horas. Don Rodolfo vio a su joven hija partir de este mundo de un momento a otro. Aquel padre hizo hasta lo imposible por salvarla, llevándola a un hospital inmediatamente, pero en el camino su cuerpo no resistió, así que el hombre tuvo que aceptar que perdió a su única hija, pero había algo que no lograba entender. ¿Qué había sucedido aquel día para que ella terminara así? Nadie le dio respuesta. Él trató de investigar sobre su repentino fallecimiento, pero los médicos le dijeron que aquello no le devolvería a su pequeña, así que lo enviaron a casa con su hija en un cajón. El funeral fue uno de los más tristes, y ante todos, aquel hombre juró averiguar lo que le había sucedido a su hija. Y meses después lo logró, pues finalmente halló el blog
en donde la joven Ana siempre escribía lo que le pasaba, y allí pudo saber lo que había ocasionado la repentina partida de su hija, un mal procedimiento en una clínica, y finalmente llegó al responsable de todo aquello, Esteban, quien era un hombre de 24 años quien se había metido con su pequeña y la había llevado hasta aquel lugar para deshacerse del hijo que llevaba en su vientre. Después de varios meses de tanto pedir justicia, don Rodolfo Suárez pudo reunir las pruebas para que finalmente pusieran a Esteban tras las rejas. Y aunque aquello no calmó el dolor que sentía en su corazón, aquel padre sintió que había podido cumplir la promesa que le había hecho a su hija. Esta historia nos deja una gran reflexión sobre la importancia de estar siempre presentes en el crecimiento de nuestros hijos. No los descuidemos nunca. Gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y te espero como siempre con la siguiente reflexión.